Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, señoras y señores, buenas noches. Bueno, como es costumbre, ya me toca un poco el panorama internacional y las implicancias que tiene lo que ocurre en el resto del mundo con nuestro país. Hoy vamos a tocar nuevamente, ya veníamos haciendo una secuencia sobre el tema geopolítico que se estaba dando en Europa y en Asia, es decir, en la bisagra, que en estos momentos el país turco, es decir, Turquía, constituye un elemento clave en el reacomodamiento geopolítico europeo y asiático en su influencia principalmente con respecto a Siria y el papel que va a desarrollar Rusia o está desarrollando ya en todo este esquema. El golpe que hubo en Turquía, realmente ya lo analizamos, creo que todo el mundo más o menos lo va siguiendo, pero hubo un detalle que es que el ejército turco o el presidente Erdogan se apropió de la base de la OTAN, donde están las armas atómicas que la OTAN había instalado en ese sector. Realmente la situación es conflictiva en razón de que en este momento Turquía está haciendo un movimiento geopolítico totalmente distinto, saliendo del ejido de la OTAN y aliándose con Rusia. Las implicancias mundiales de ese movimiento, de esa bisagra, creo que pronto la vamos a tener en nuestro país, ya que realmente el anuncio del señor presidente Macri de importar más de 3.000 refugiados sirios, que no sabemos qué clase de refugiados serán, creo que tiene consecuencias más o menos inmediatas en nuestro país. Señor director, si ponemos en el aire el video que tenemos preparado para esta ocasión. Quisiera los análisis de qué pasa si Turquía se va del otro lado. Choque tectónico, y uno de esos choques tectónicos geopolíticos pasan por Turquía, pero veamos a ver la noticia. Mirá Sputnik lo que publica, ponela en pantalla por favor, ahí está, esto es Sputnik del 30 de julio, Erdogan cambia de bando en el conflicto sirio, militantes del Ejército Libre Sirio, grupo armado apoyado por Estados Unidos, ya no pueden acceder a Siria desde Turquía, después de que Ankara cerrase el paso fronterizo de Bab al-Awa, informa Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Bueno, vos sabés alemán, sí. léelo mejor vos. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Bueno, no lo alcanzo. Bueno, Deutsche Wirtschaftsnachrichten, noticias económicas de Alemania. Ahí está. Alemanas. Bueno, ¿qué pasa entonces con Erdogan, che? Mira, yo creo que Erdogan se dio cuenta hará cuestión de 2 meses y medio, 3 meses, que ya era alevosa el apoyo que le estaba brindando Turquía a ISIS, Turquía permitiendo la venta del petróleo robado de ISIS a Occidente, la alianza turca con Arabia Saudita y por extensión también con Israel, y se dio cuenta que evidentemente si no hacía un ajuste, su propio gobierno, su propio país iba a quedar fagocitado por la OTAN, por las potencias occidentales. De ahí que accedió 7 meses tarde a pedirle perdón a Rusia por haberle derribado un avión hace cuestión de 7 meses. Bueno, mira, esto que decide ser fagocitado por la OTAN. Mira lo que están pensando en la OTAN. Según RT, esto del 31 de julio, expulsará la OTAN a Turquía tras las purgas masivas y sus acusaciones contra Estados Unidos. O sea, ¿van a expulsar a Turquía de la OTAN? Es que ahora hay otra noticia después que vamos Acá, a hablar sobre la base militar. Bueno, los turcos, el pueblo turco se juntó, esto según Hispan TV, frente a la puerta de la base militar de Incirlik a denunciar un golpe estadounidense. Excelente por el pueblo turco. Sí, a ver, está claro. Donde haya un golpe de Estado en cualquier lugar del mundo, los fabricantes salvo en Washington, claro, porque es el único lugar en el mundo donde no hay embajada de Estados Unidos, todos los dedos siempre van a parar a la embajada de Estados Unidos. O una tarea concurrente Estados Unidos-Gran Bretaña. Innegablemente sí, acá Estados Unidos, creo que la OTAN está muy preocupado por este peligro que corre su base
aérea nuclear en Incirlik, en Turquía, y es todo parte de este reacomodamiento que está haciendo Turquía, que lo está haciendo, creo yo, por autosupervivencia, por autoprotección, pero en gran medida es porque Turquía es un país vital en este choque entre Europa y Asia. Con lo cual, innegablemente acá empiezo a intuir, porque acá hay un dato muy importante que hay que agregar, Turquía tiene como principal aliado europeo a Alemania. Esto viene de mucho tiempo antes, no olvidemos que en la Primera Guerra Mundial, el Segundo Reich, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano Turco fueron aliados en contra de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos y Rusia. Innegablemente estamos viendo acá un reacomodamiento que tiene mucho que ver con esa alianza con Alemania, porque es Alemania, y lo vimos en la portada de The Economist, la que está empezando a tener serias dudas de si seguir con su alianza con Occidente o si empezar a mirar hacia Moscú. Con lo cual yo creo que Turquía, y es un indicio muy importante, este reacomodamiento de Turquía, favorable en contra de Estados Unidos o a las potencias occidentales y favorable a Rusia, nos estaría dando un mensaje indirecto de que esa creciente alianza germano-rusa va creciendo. O sea, se está empezando a estructurar la unión geopolítica de la isla del mundo, que como diría Halford Mackinder, y estamos empezando a ver una alianza euroasiática, Berlín, Moscú, Pekín. Y creo que no quieren quedar afuera los turcos, y los aplaudo, porque quizás si necesitaba un último empujoncito, y con esto redondeo, el señor Erdogan de Turquía, fue este golpe de Estado que le instrumentaron desde Estados Unidos, porque ya perdieron la confianza en Erdogan, y desde el punto de vista de los Estados Unidos, los entiendo, no es más de ellos, lo perdieron. ¿Qué frase final? No es más de ellos, lo perdieron. Claro, yo creo que necesariamente para analizar lo que ocurre en la política interna nuestra no podemos prescindir de lo que ocurre en el resto del mundo. Y que si estamos ausentes de todo el movimiento geopolítico que hoy se está reordenando en el mundo, nunca vamos a entender lo que pasa, ni vamos a entender la reciente presencia en nuestro país de John Kerry, la actual presencia del presidente de la ONU en un apoyo a Malcorra. Es decir, todo el reacomodamiento geopolítico va a tener consecuencias en nosotros. Tan así como hablábamos en otros programas sobre la base militar que se va a instalar en Ushuaia, la base militar que se va a armar en la triple frontera, es decir, en la importación de estos sirios que estábamos hablando, y todo ello va acompañado del poder. Y el poder en el mundo que estamos viviendo en este momento está representado por el dinero. Y casualmente vamos a tener prontamente, ahora en septiembre, nuevamente la visita del Fondo Monetario Internacional. Señor director, si ponemos en el aire el tema del Fondo Monetario. El FMI se confiesa, ahí aparece la foto de la mujer lagarto, sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos. Un informe interno del organismo admite que su dirigencia sucumbió a presiones políticas, o sea, todos los muertos que hubieron en Grecia, culpa de estas crisis económicas provocadas en Grecia, con el único objetivo de salvar a los bancos europeos. ¿Quién se hace cargo? ¿Alguna vez va a haber un Nuremberg en donde a esta mujer lagarto se la juzgue por juicios de lesa humanidad de origen económico? Muy bien expresado, porque en definitiva va quedando en claro que el Fondo Monetario Internacional es una organización delictiva. Este mismo artículo que vos acabás de mencionar, Enrique, empieza diciendo: la economía griega fue sacrificada en el altar del sistema bancario del norte de Europa y del euro, del norte de Europa. Ojo, en el altar la sacrifica, o sea, se la entregaron a los dioses. Exactamente, por eso cuando nosotros hablamos de estas simbologías que usan, no lo tome tan en broma, puede tener mucha más seriedad de lo que uno han puede hecho pensar. Un ritual con el pueblo griego, te entrego tu sangre, oh Satanás, entrego la sangre de los griegos, esos que hace 4000 años te desafiaron con su dios Zeus. Ahora la van a pagar. La van a pagar. Y sigue este artículo diciendo: un informe de la Oficina de Evaluación Independiente, que es el auditor interno del Fondo Monetario Internacional, publicado
Milano anoche, esto hace 2 días, asegura que el fondo actuó en los rescates a Grecia forzado por las presiones políticas europeas. Y acá, nosotros, que esto recién lo acabas de mencionar, ¿no? Digo, si fuera un caso aislado, no, pero es lo mismo que hizo en Chipre, es lo mismo que hizo con Irlanda, con Islandia, con Indonesia, con Malasia, con Rusia, con México, con Brasil, con Argentina. No es que se equivocaron, uy, se les escapó, no se dieron cuenta, rompieron a Grecia y no se dieron cuenta. No, la función del Fondo Monetario Internacional es todos los países que son endeudados artificialmente, como Argentina, Brasil, México, Chipre, Grecia, y que luego no pueden pagar, como los bancos privados, como son privados, no pueden ir a patear las puertas de los ministerios y de los palacios presidenciales a exigir el pago, va el Fondo Monetario Internacional, que es un ente multilateral, internacional y es público, a darle patadas, ya usted sabe a dónde, para imponerle todas las barbaridades. Y sabemos lo que ha pasado en Grecia y lo que sigue pasando, porque la República Argentina lo vivió sistemáticamente antes del año 2000 y luego del año 2000. Y hasta el día de hoy seguimos sufriendo los embates de eso. Y encima después, presidentes absolutamente genuflexos como Néstor Kirchner van y le regalan 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional a cambio de nada, como hizo en enero del 2006. Eso para todos los que todavía siguen creyendo en los Kirchner. Néstor Carlos Kirchner le regaló 10.000 millones de dólares el 6 de enero del 2006 al Fondo Monetario Internacional en una única cuota en dólares, sin ningún tipo de quita, a cambio de nada. Qué tema este, ¿no? Porque poco podemos agregar esos conceptos, ¿no? Es histórico en Argentina. No merece mucho análisis, creo que todos lo vivimos. Y bueno, con eso termino mi columna de hoy, Andrés. Déjame recordar que cuando lo tuvimos aquí al doctor González, habló de los perduiles, que eran una suerte de vendepatrias, digamos, históricos, ¿no? Y él decía que los distintos grupos económicos siempre tuvieron en los ministerios de Economía quienes defendían los intereses de estos grupos, ¿no? En este caso, bueno, aquellos que prestaban plata a la Argentina, a cambio de nada, decían, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos nosotros es el señor Domingo Cavallo, que bajo la presidencia de Menem, de ministro de Relaciones Exteriores, que firmó los tratados de paz como consecuencia de las Malvinas, después todo ese articulado lo puso en práctica como ministro de Economía en la gran fagocitación hacia lo privado de todo lo poco que nos quedaba de público. Lo que no perdimos en el campo de batalla lo perdimos en 2 escritorios. Con una lapicera que no sé si tenía tinta. Gracias, Javier.